antes de comenzar, hermanos, como siempre, inclinemos el rostro para tener una oración. Oremos. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en este día sábado, tú, Señor, nos has traído aquí con bien para adorarte, para buscarte, para tener un encuentro contigo, Señor. Y, Señor, esta mañana, antes de cualquier cosa, Señor, pedimos que si hay pecados en nuestras vidas, por favor, Señor, perdónanos y límpianos, lávanos en la sangre de Cristo, para que este día, Señor, no haya nada entre tú y nosotros. Te pido, Señor, que al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí presente con nosotros. Que tus santos ángeles estén aquí con nosotros. Te pido, Señor, que tomes control de este santuario. Que cualquier influencia, cualquier distracción, cualquier espíritu del enemigo, Señor, en este momento sea expulsado en el nombre de Cristo. Para que tu palabra y el mensaje que tú tienes para nosotros hoy se pueda escuchar, entender y aplicar en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender que vivimos en tiempos solemnes. Y tu pueblo, Señor, estamos siendo atacados y muchos ni lo sabemos. Despiértanos, Señor. Ayúdanos hoy, en tu día sábado, a aprovechar el tiempo que nos das para profundizarnos más en la verdad presente. Seas con mis palabras, mis pensamientos, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana les quisiera recordar de una verdad muy importante. Y es la verdad de que nosotros hoy estamos en una guerra. Una guerra real. Una guerra que es tan real como cualquier otra guerra que se ha peleado en este mundo desde el comienzo del pecado en esta tierra. Es una guerra que se ha peleado sin cesar desde el momento que Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios en el jardín del Edén. Es una guerra entre los fieles de Dios y las fuerzas del mal que se están rebelando contra Dios. Nosotros, como adventistas del séptimo día, le llamamos esta guerra la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y esta guerra ha sido el enfoque de todo el universo. Nosotros leemos de esta guerra en Apocalipsis 12, versículo 7. Apocalipsis 12, versículo 7. Y cuando tengan, hermanos, por favor digan amén. Apocalipsis 12, 7 dice: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Y nosotros hoy, en 2016, estamos por entrar en la última batalla de esta guerra que comenzó hace mucho tiempo. Esta no es una guerra que se va a pelear con armas inventadas por seres humanos. Y las consecuencias de esta guerra son decididos por los actos de nuestra voluntad. Y la batalla es para el control de las mentes de los seres humanos. Los resultados de esta guerra son decididas por las decisiones que nosotros hacemos. Decisiones de amar a Dios o de no amar a Dios. Decisiones de servir a Dios o de no servir a Dios. Y ángeles que batallan contra nuestros enemigos en el mundo espiritual. Ángeles avanzan o se retiran en armonía con nuestras decisiones. Y nuestra única esperanza de tener victoria en esta guerra es de entregarnos por completo en las manos de Dios, obedeciendo sus mandamientos, yendo donde Él manda. No importa cuáles son los resultados. En esta guerra, cada ser humano, sin excepción, no solamente estamos envueltos en esta guerra, pero nosotros somos el blanco del enemigo. Y nadie, pero nadie se escapa de participar en esta guerra. Todos estamos en esta guerra cada momento de cada día, no importa si lo realizamos o no. Nosotros estamos en guerra. Satanás y sus ángeles están atacando. Pero también, hermanos, nuestro general divino, el Señor Jesucristo, Él está ordenando la batalla para nosotros. Y todos, no importa cuál es nuestra condición espiritual, no importa si estamos perdidos espiritualmente hablando o estamos orando por fuerza, si estamos luchando para sobrevivir o esclavizados al pecado, todos, sin excepción, estamos en ese campo de batalla. Y hasta que Cristo venga, o hasta que nos muramos, estamos en esta guerra. Y mientras el tiempo del fin se acerca, esta guerra va a intensificar. Leemos el versículo 12. Dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene, ¿qué, hermanos? Poco tiempo. Y porque él sabe que le queda poco tiempo, sus ataques, su odio, su furia contra el pueblo de Dios va a intensificar cada día mientras el fin del tiempo se acerca. Si nosotros miramos, hermanos, a la historia, vamos a ver millones y millones de mártires que dieron su vida no solo para el testimonio de la verdad del Señor Jesucristo, pero también como evidencia de que estamos en una guerra. Y la tierra ha sido regada
por la sangre de estos fieles hombres y mujeres. Ellos sabían, reconocían que estaban en una guerra. Y es tiempo, hermanos, que nosotros, como pueblo de Dios, nos despertemos a la realidad que hoy estamos en una guerra terrible. ¿Y por qué es eso importante, hermanos? Porque una persona que no sabe que está en una guerra, ¿cuánto va a durar, hermanos, en la guerra, en la batalla? Si un soldado americano que está en Afganistán, en Irak, en el medio del combate, si se olvida que está en una guerra, ¿qué va a pasar con ese soldado? Muerto. Y porque hoy en día muchos nos hemos olvidado que estamos en una guerra, estamos muertos espiritualmente hablando. Bajamos nuestra guardia y somos víctimas fáciles del enemigo. Pero, hermanos, esta guerra, esta batalla, la última batalla, hermanos, en estos últimos días, no va a ser como las guerras del pasado, pero va a sobrepasar cualquier cosa que este mundo ha visto. Leo, Conflicto de los Siglos, página 13. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible, le fuera engañaría a los escogidos mismos. Así que la lucha venidera, hermanos, la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible cual el mundo no la vio jamás. Pero pregunta, ¿cuál es el gran enfoque de esta guerra? ¿Qué es lo que Satanás está atacando en esta guerra? ¿Y qué implicaciones hay para nosotros hoy sobre este enfoque, el ataque de Satanás en esta guerra? Sigo leyendo. Dice, desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la que, hermanos, la ley de Dios. Para realizarlo, se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha. ¿A dónde? En la tierra. Así que el blanco de Satanás es ¿qué? La ley de Dios. Muy importante. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cejar. ¿Será esto conseguido haciendo a un lado la ley o descuidando uno de sus preceptos? El resultado será finalmente el mismo. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Y ahora escuchen aquí, hermanos. El último gran conflicto. Hermanos, ¿cuál conflicto? El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más
que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. La guerra que estamos entrando, hermanos, en la cual la iglesia adventista del séptimo día está en el medio, es nada menos que la última batalla de esa guerra que comenzó en el cielo mismo. Ahora, nosotros leemos esta batalla final en un texto muy conocido. Vamos, hermanos, a Apocalipsis 12. Y hay que ir al versículo 17. ¿Estamos así, amén? Dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunta, hermanos, hay que estudiar. ¿El dragón se fue a hacer qué? Guerra. Pregunta. ¿Ha existido un momento en la historia cuando el dragón no ha estado en guerra contra la iglesia? ¿Ha habido un punto en la historia que el dragón dijo, creo que hoy no voy a molestar a la iglesia? Hoy le voy a dar una vacación, una semana. ¿Ha habido un tiempo, hermanos, en que el dragón no ha estado en guerra contra la iglesia, sí o no? No. Él siempre ha estado en guerra contra la iglesia. Y si el dragón siempre ha estado en guerra contra la iglesia, ¿cuál es el punto en que Juan dice que el dragón se fue a hacer guerra si el dragón siempre ha estado en guerra? ¿Me entienden, hermanos? El dragón siempre ha estado en guerra. Pero Juan dice que el dragón se fue a hacer guerra. ¿Pero qué está diciendo Juan? Que el dragón se fue a hacer guerra si el dragón siempre ha estado en guerra. Lo que aquí se describe, hermanos, es la última batalla de esta guerra que comenzó hace tanto tiempo. Y esta guerra va a ser lo más terrible que este mundo ha experimentado. El ataque más diabólico, más satánico, más engañoso de todo el tiempo le espera a la iglesia. En esta batalla final, la guerra va a intensificar. Ahora pregunta, hermanos, ¿el dragón está en guerra con cada iglesia, sí o no? ¿El dragón está en guerra con cada iglesia, sí o no? No. Él tiene todas las iglesias en sus manos con la excepción de una. Él está en guerra con una iglesia. Y hermanos, nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos los que mantenemos que la ley de Dios se tiene que guardar. Que la ley de Dios es una revelación del carácter de Dios. Amén. Y esta batalla final, escuchen, realmente tiene solamente un blanco.
un propósito. Y sí, es para que nosotros no seamos salvados, para que no lleguemos al cielo. Pero la manera que el dragón va a hacer eso, o va a tratar de hacer eso, es por prevenirnos a nosotros que no desarrollemos o reflejemos el carácter de Cristo. Prevenir que la iglesia desarrolle el carácter y refleje el carácter de Cristo. ¿Y cómo es que Satanás va a prevenir que la iglesia remanente desarrolle y refleje el carácter de Cristo? ¿Cómo? Escuchen. Lo hace por introducir y causarnos a creer y aceptar un evangelio falso. Una falsificación del evangelio. ¿Y por qué? Porque un evangelio falso jamás va a producir el pueblo que Dios desea. Un evangelio falso jamás va a producir aquellos que se mencionan en Apocalipsis 14, versículo 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un evangelio falso jamás va a producir tal pueblo. Y hermanos, en la iglesia de Dios hoy, muchos están creyendo un falso evangelio. Y un falso evangelio, hermanos, jamás va a desarrollar y reflejar el carácter de Cristo. Pero me estoy adelantando. Mientras esta guerra intensifica, hermanos, si ha habido un tiempo en que nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía, el tiempo es ahora. Y hermanos, escuchen. Satanás reconoce, él entiende, y lamentablemente muchos en la iglesia no lo entienden. Pero él entiende que tan importante, que tan vital es el espíritu de profecía para nosotros hoy como iglesia. Y él ha tenido gran éxito en causar a muchos en la iglesia rechazar ese precioso don del espíritu de profecía. Él ha tenido gran éxito en falsificar la obra del Espíritu Santo. Él reconoce que el tiempo es corto y él está lleno de ira contra el pueblo de Dios. Él está enfurecido contra Dios y contra aquellos que le sirven, y él va a usar todo su poder para preparar su obra maestra de engaño, una que se llama el Omega. Un engaño que cuando la hermana White lo vio, ella tembló por el pueblo de Dios. En esta guerra final podemos esperar que Satanás va a usar las mismas tácticas, los mismos engaños que él usó en el pasado. Pero la pregunta es, hermanos, la pregunta es, ¿cómo es que Satanás va a falsificar la obra del Espíritu Santo hoy en esos días? A nosotros se nos ha prometido que el Señor va a derramar su Espíritu Santo en la lluvia tardía sobre aquellos que sean preparados. Pero ¿cómo es que Satanás va a falsificar eso? Bueno,
nosotros sabemos que a él, Satanás, se le ha dado control sobre los poderes del espiritismo, causando al mundo a creer lo que él quiere que ellos crean. Y él va a perfeccionar su poder de engañar en estos últimos días. Sabemos de los engaños del mundo del espiritismo, lo oculto, la nueva era, espiritismo, eso lo sabemos. También sabemos, hermanos, de las falsificaciones del Espíritu Santo en las iglesias caídas, como el hablar en lenguas, las sanidades. Pero ¿cómo es, hermanos, que el enemigo va a engañar a muchos que pertenecen a la iglesia remanente? Porque acuérdense, nosotros somos el blanco. ¿Cómo es que él va a tratar a engañar a nosotros? Pues hermanos, yo creo que la respuesta se encuentra en las características del omega. Y vamos a ver esto hoy y mañana. Pero para esta mañana quisiera profundizarnos un poquito más en algo que ha entrado en la iglesia en estos tiempos. Algo que suena lindo, algo que suena poderoso, algo que suena importante, pero es un engaño diabólico. Y esto se llama la formación espiritual. Incluido con esto son las prácticas que se llaman la oración contemplativa, que tiene manifestaciones sobrenaturales que se llama el silencio. Esto se está enseñando en muchos seminarios por todo este país y por todo el mundo. Pero ¿qué es esto? ¿Y cómo es que se va a usar para engañar al pueblo de Dios en el tiempo del fin? Bueno, hermanos, esto es algo muy astuto, muy sutil. Y ha sido aceptado y usado por muchos en nuestra iglesia. Muchos en nuestra iglesia han abrazado esta práctica sin discernir los peligros que contiene. Y es un programa único de la iglesia de Roma, la iglesia católica. Y se está esparciendo por todo el mundo cristiano y nosotros tenemos que estar apercibidos de esto. Porque me acuerdo, cuando yo fui entrenado en esto, yo en el seminario fui enseñado esto. En aquel entonces no vi los peligros, pero casi cada día en la clase decía, esto es estúpido, ¿por qué voy a hacer esto? Esto es tonto, porque esto no tiene sentido, ¿por qué voy a hacer esto? No vi el peligro, pero algo dijo, esto está raro. Pero ¿qué es formación espiritual? Bueno, hermanos, para entender esto tenemos que ir a la historia y hablar de un hombre muy importante. Este hombre es Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola vivió en el tiempo de la Reforma Protestante. Era español y él tenía grandes planes de ser un gran general en el ejército del rey. Pero en 1531, en una batalla en Pamplona, en España, él casi pierde su pierna en una explosión. Y su futuro en el ejército llegó a un fin.
Pero mientras él se estaba recuperando, él decidió entregarse a Dios. Y decidió de, en vez de ser un general en el ejército del rey, él decidió ser general en el ejército de Dios. Pero en vez de ir a la palabra de Dios, él comenzó a leer y estudiar libros que se llamaban las vidas espirituales de los santos. Y estos libros hablaban de las experiencias místicas que los santos tenían. Dizque santos. Entonces él, en vez de ir a la Biblia, él buscó entendimiento en el mundo sobrenatural. Y él deseaba ver a Dios en todas cosas, en todas partes, en todo el tiempo. Y él decidió ignorar su conciencia culpable por el pecado y se convenció de que esos sentimientos venían del diablo y no de Dios. Y él decidió hizo la decisión de nunca más pensar en sus pecados. Así que, mientras Martín Lutero estaba regresando a la palabra de Dios y llevando a la nación alemana a la palabra de Dios, Ignacio Loyola, él se entregó a lo místico y comenzó a practicar lo que los santos de la antigüedad practicaban. Y pronto Ignacio comenzó a recibir visiones y sueños. Él deseaba tener estas experiencias sobrenaturales, creyendo que era evidencia de la presencia y poder de Dios. Y regresó a los libros de los santos y los místicos de la Iglesia Católica, deseando que Dios se revele a él en todo tiempo, en todo lugar. Pero aquí está el punto central, hermanos. Loyola quería que Dios se revelara a él, no en los términos de Dios, pero en sus términos. Él quería que Dios se manifestara como él quería, no como Dios decía. Y por supuesto, el diablo se va a asegurar de que Loyola pensaría que él encontró a Dios. Y por medio de estas experiencias, Loyola fue completamente cambiado. El concepto de Dios que le fue revelado a Ignacio Loyola por medio de estas experiencias místicas es un Dios panteísta. En otras palabras, es un Dios que existe en las cosas de la naturaleza. No que uno puede ver a Dios por medio de su creación, pero que Dios actualmente, en realidad, literalmente existe, vive, mora en la flor, en el árbol, en el oso, en el perro, en la piedra y eventualmente en mí. No amén. No amén a eso. Guarden ese amén para lo que viene. Esto es misticismo, panteísmo, paganismo. Acuérdense, hermano, anoche hablamos que la iglesia cambió cuando el paganismo entró en la iglesia. Y hoy en día la iglesia está cambiando otra vez porque elementos del paganismo están entrando en la iglesia.
Y como vas a ver, hermanos, la formación espiritual viene directamente del catolicismo, que viene del paganismo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Ok. Él entonces desarrolló, inventó lo que se llama hoy, o lo que él llamó, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que contienen las enseñanzas de lo que hoy se llama formación espiritual. Y de estos ejercicios viene la práctica importante que se llama el examen o la práctica diaria de orar y meditar, lo que es clave para la formación espiritual. El propósito de estos ejercicios y del examen es para ver la presencia y actividad de Dios en todas las cosas a nuestro alrededor. De poder ver la presencia de Dios en nuestras vidas que son tan ocupadas. Ahora, esto suena lindo, suena bueno, pero esto es con el propósito de que nosotros podamos ver a Dios en todo. Y cuando nosotros comenzamos a ver a Dios en todo lugar, en toda la gente, en cualquier cosa, vamos a comenzar a desear ser libres y deshacernos de todo para acercarnos más a Dios. Pero esto es misticismo, es espiritismo. Y esto es el fundamento de lo que hoy se llama la formación espiritual. La teología de la formación espiritual que se enseña en los seminarios de hoy es la teología de Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. La misma terminología se usa. La misma terminología que hoy se usa por muchos adventistas del séptimo día que han sido entrenados en esta disciplina es la misma terminología que viene de Roma. Y la teología básica detrás de esto, hermanos, es panteísmo, misticismo, catolicismo. E incluye lo que se llama la oración contemplativa, que lleva a uno a tener a llevar un estado alterado de la conciencia, creyendo que estamos en la presencia de Dios. Hermanos, creo que nos hemos olvidado de quiénes son los jesuitas. Ahora, no voy a entrar en conspiracy theories, conspiraciones, no voy a entrar en eso. Pero leamos, hermanos, lo que la inspiración nos dice de este grupo. Dice: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío.
el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Hermanos, esto no ha cambiado. La formación espiritual es un engaño satánico establecido en la espiritualidad panteísta de los jesuitas. Y como vamos a ver después, hermanos, es parte del plan de Roma usar esto para reconquistar el mundo y al mismo tiempo a contrarrestar la obra de la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, estamos en una guerra. No nos olvidemos. Hay una guerra que está peleando. Y lo que la formación espiritual realmente hace es falsifica la obra del Espíritu Santo que dirige nuestras mentes al Señor Jesucristo en el santuario celestial. Octubre 22. Y el mundo, hermanos, está siendo engañado por esta enseñanza de que nosotros hoy podemos entrar en la presencia de Cristo cuando queremos, en cualquier momento, donde queremos, comunicándonos con Él por medio de la oración contemplativa que trae uno a un estado místico del silencio. Hermanos, octubre 22. Quitar nuestra vista de Cristo en el santuario celestial. Hoy esa verdad ya que se nos escucha del santuario, de que tenemos un sumo sacerdote que ahorita mismo está obrando por nosotros. Pero la cosa interesante, hermanos, que esto ya ha ocurrido en nuestra iglesia. Ya ha ocurrido. Estamos en una guerra. En 1904, el doctor John Harvey Kellogg y aquellos que se unieron con él en rebelión y apostasía ya fueron al punto de no regreso. Y para hacer una historia larga, corta, y que deseaba, hermanos, tener el tiempo para esta historia. Pero por años, la hermana White ha estado advirtiendo a los dirigentes de la iglesia que no se centralicen en Battle Creek, pero que se esparzan. Y para ese tiempo, el sanatorio en Battle Creek era un edificio inmenso. Y la hermana White le estaba diciendo a la gente que no era el plan de Dios de que tengamos edificios inmensos en un lugar, pero que se esparzan y tengan
edificios pequeños, instituciones pequeñas por todo el país, por todo el mundo, para terminar la obra. Pero estos mensajes, hermanos, llegaron a oídos sordos. No quieren oír. Y una noche, 1902, el sanatorio se quemó y fue completamente destruido. El doctor Kellogg estaba regresando del oeste cuando él escuchó las noticias. Y en el tren, regresando en el tren, él pidió por papel, lápiz, y en el tren comenzó a hacer planes para reconstruir un sanatorio aún más grande. Él no aprendió su lección. Pero mientras la construcción del sanatorio estaba en camino, pronto se les acabó el dinero. Y escuchen, en una junta de negocios, el presidente de la conferencia general, A.G. Daniels, el presidente, propuso un plan que él, años después, amargamente se arrepintió ante el Señor. ¿Cuál era el plan? El plan era, ¿por qué no el doctor Kellogg, que es un doctor famoso por todo el mundo, por qué no él escribe un libro de salud? Y el dinero que se hace con la venta de ese libro se va a usar para terminar con la construcción del sanatorio. El doctor rápidamente aceptó ese plan. Pero ese libro no iba a contener elementos de salud. Lo que iba a tener ese libro era las teorías del doctor Kellogg sobre la presencia y naturaleza de Dios. Y si uno acepta esas teorías, iba a abrir la puerta para que Satanás pueda controlar la mente de esa persona. El título del libro, The Living Temple. Y noten lo que el hermano White dijo aquí. No necesitamos del misticismo que hay en este libro. Y escuchen, los que fomentan esos engaños pronto se encontrarán en una posición donde el enemigo puede hablar con ellos y apartarlos de Dios. Wow. Me ha sido mostrado que el autor de este libro está en un sendero falso. Ha perdido de vista las verdades características para este tiempo. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué quiere decir ella? Que los que fomentan ese engaño pronto se encontrarán en una posición donde el enemigo puede hablar con ellos. Bueno, para entender esto, hermanos, no solo tenemos que entender la teología de Kellogg, pero también sus usos de técnicas psicológicas para controlar la mente. El doctor Kellogg, como dirigente de la institución más grande y influencial de la iglesia, la obra médica, todos los doctores y dirigentes estaban bajo su influencia. Y ellos eran el blanco de Satanás. Y esto puso al doctor Kellogg en una posición de gran influencia para controlar los dirigentes de la iglesia. Y cuando los dirigentes de la iglesia están bajo engaño, ellos son los agentes más grandes de Satanás. Y el engaño en ese tiempo del doctor Kellogg sobre los dirigentes, la hermana White
identificó eso como el alfa. Y el alfa tiene muchas cosas en común con el futuro que va a aparecer en esos últimos días. Hermanos, estamos en guerra. Por años, la hermana White advirtió a Kellogg, pero el tiempo vino para actuar, para salvar a la iglesia. Y la hermana White le fue revelada los cambios que iban a ocurrir si los planes de Kellogg fueran implementados. Anoche lo leímos, hay que leerlos otra vez. 10:50. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esta reforma consistiría en renunciar las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Escuchen. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introducirá un sistema de filosofía intelectual. Por supuesto, se tendrá poco en cuenta el sábado y también el Dios que lo creó. Y hermanos, les aseguro que mucho de esto se está viendo hoy. Y aquí tenemos una cita inspirada de los cambios que van a entrar si el alfa tendría éxito. Esta apostasía incluye control de la mente, exaltación del yo, el mal uso de los fondos de la iglesia y las teorías de Kellogg concerniente la personalidad y la presencia de Dios, pero esto era solamente el comienzo. Ella, la hermana White, llamó el alfa el comienzo, le llamó el alfa del omega, indicando que los engaños del alfa iban a surgir otra vez y otra vez y otra vez, alcanzando su clímax en el tiempo del fin. El omega no es solamente una cosa, hermanos, no, es un tren de herejías, un tren de engaños que comenzó en los días de Kellogg y va a intensificar y otra vez ocurrir en estos últimos días, todo junto. Un ataque completo contra la iglesia. Estamos concluyendo. Dice aquí, a medida que leamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días en mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont, Massachusetts, para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que el omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. La obra de avanzar, la proclamación de la verdad, ha sido en ocasiones grandemente obstaculizado por obras especiosas, las cuales son el alfa del omega, que significa mucho para aquellos que están conectados con aquellos que han recibido las advertencias de Dios, pero que han rehusado aceptarlas. Una más aquí. Una tras otra y aún otro se me ha presentado que han aceptado fábulas agradables que enseñan que la santificación es pecado. Living Temple contiene el alfa de un tren de herejías. Me fue instruido que las ideas que ellos han aceptado eran pero el alfa, el comienzo, el alfa de un gran engaño. El alfa comenzó
lo que se puede llamar el último ataque contra la iglesia, y va a seguir y aumentar y va a aparecer en el tiempo del fin como el omega, un ataque final contra Dios. Have mercy. 2 minutos. Wow. All right. Hermanos, rápidamente. Quisiera, concluyendo, comparar el alfa con el omega. Aquí hay características del alfa y son muy importantes, y de aquí voy a seguir esta tarde. No se lo pierdan. El alfa iba a engañar a aquellos cuyas mentes no están completamente establecidas en los principios fundamentales de la verdad presente. Iba a atacar los fundamentos de nuestra fe. Muy importante. Contiene las enseñanzas y doctrinas de demonios. Para apoyar esto, la Biblia iba a ser mal aplicada. Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia realmente serían descartados. No se pierdan esta tarde. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Iba a engañar a aquellos que no están dispuestos a recibir las advertencias de Dios. Los que fueron engañados por el alfa fueron hipnotizados por Satanás. El omega seguiría. Iba a ser recibido por aquellos que no están dispuestos de recibir las advertencias que Dios ha dado. Alfa, el omega. El omega será de una naturaleza asombrosa. Va a controlar las mentes de los hombres. Número 3, muy importante. Va a quitarle al pueblo de Dios su experiencia del ¿qué, hermanos? Del pasado. Y les va a dar una ciencia falsa. Recibiendo estas teorías, va a atacar la fundación de nuestra fe, especialmente el ministerio de Cristo en el lugar santísimo y el mensaje de los 3 ángeles. Los que aceptan estas teorías van a estar en una posición donde el enemigo puede hablar con ellos. Y el omega va a introducir especulaciones sobre la presencia de Dios. Hermanos, estamos en guerra. Y el enemigo no está jugando con nosotros. Y es tiempo que nosotros nos despertemos y entendamos que estamos en una guerra, hermanos, una guerra real. Pero gloria a Dios, hermanos, nadie aquí tiene que estar engañado. Nadie aquí tiene que perderse, hermanos. Todos aquí, si somos fieles soldados de Cristo, vamos a triunfar con el Señor en estos últimos días. Amén. Hermanos, el tiempo se me acabó. Esta tarde no se lo pierdan. Amén. Amén. Oremos. Señor, damos gracias porque esta mañana hemos tenido un poco de tiempo para profundizarnos en esas cosas. Estamos, Señor, apercibidos que estamos bajo un ataque terrible. Nosotros como tu pueblo somos el blanco de Satanás. Y tu pueblo, Señor, estamos dormidos, pero estamos bajo ataque. Señor, despiértanos, ayúdanos a ser fieles soldados en estos últimos días. Que no seamos engañados por las artimañas del enemigo. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra como nunca la hemos estudiado, para prepararnos para este último conflicto que pronto nos espera.
Quédate con nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.